Pues muchísimas gracias al festival, hemos vivido, a la suite, la Fuga, Unía, por organizar esto y por haberme invitado. Me hace mucha ilusión compartir este ratito con vosotras y con vosotros. Y efectivamente hoy quería hablar un poco de por qué creo que la cultura es política, es decir, que voy a hablar de los hilos que vinculan la cultura y la política. Voy a explicar esto como en tres bloques o separarlo en tres bloques, ¿no? En primer lugar, voy a explicar el vínculo que tiene esta cosa llamada cultura con la aparición de los Estados-nación, ¿no? Y para ello hablaremos de la importancia de la estética. En segundo lugar, ahondaremos un poco en qué es esta cosa exactamente llamada cultura y cuáles son los legados burgueses con los que aún nos seguimos encontrando. Y por último, miraremos qué puede decirnos el materialismo de la cultura contemporánea. Así que estas son las tres cosas que me gustaría cubrir en este ratito que tenemos juntos. Massimo d'Azeglio, que es una de las figuras centrales de la reunificación de Italia, de la Italia moderna, ¿no? En el primer speech que dio en el Parlamento, ¿no? En el siglo XIX, pronunció una frase que se ha hecho célebre porque es un poco los inicios de la política cultural europea, ¿no? Dice, después de la unificación, ¿no? De una serie de estados que no tenían nada que ver, con dialectos muy diferentes, con casi idiomas diferentes, con diversidades culturales completamente, ¿no? Como que no tiene nada que ver, ¿no? Dice, hemos hecho Italia y ahora nos toca hacer a los italianos, ¿no? Primero hemos unificado el país, ahora tenemos que hacer a los italianos, ¿no? Y para hacer a los italianos, básicamente lo que hace es proponer la primera red de bibliotecas públicas del país. Una red de libros elegidos desde una administración donde se explica la narrativa de la Italia que quiere ser, ¿no? Donde se decide cuál es el idioma italiano unificado desde una centralidad, ¿no? Se empieza a construir a los italianos a través del acceso a la cultura. En esta cosa que Benedict Anderson ha llamado producción de comunidades imaginadas, ¿no? Si las personas empiezan a compartir idioma, a compartir imaginario y a compartir esta cosa que se llama cultura, van a sentir que forman parte de lo mismo, en este caso de una nación nueva que se llama Italia, ¿no? Entonces, seguramente una de las primeras políticas culturales en el stricto sensu es la creación de una red de bibliotecas y después de centros culturales a través de Italia, desde los que la ciudadanía, la nueva ciudadanía italiana, pueda acceder a lo que se decide que es la cultura italiana, ¿no? Es decir, más allá de forjar un territorio, de crear una unificación territorial, también hay que crear una comunidad de ciudadanos y ciudadanas que se identifique con este nuevo país, ¿no? Claro, hay un proyecto político, crear la conciencia nacional que vincula emocionalmente a las personas con el territorio, ¿no? Alguien tiene que saber que es italiano y sentirse italiano a la vez, ¿no? Y son dos acciones completamente diferentes, ¿no? Entonces, se impulsan toda una serie de programas culturales, bibliotecas, y se empieza a construir este primer imaginario colectivo que ayude a integrar en un solo relato, en un solo discurso, en una sola nación, a personas que vienen de realidades sociales, económicas y culturales completamente diferentes, ¿no? Y las políticas culturales nacen con esta vocación de producir al sujeto del Estado al que pertenecen, ¿no? Los Estados-nación europeos sabemos que históricamente son un artefacto muy reciente, ¿no? Y al caer los poderes absolutos, ¿no? Y al caer también todos los poderes feudales, ¿no? Se empieza a organizar los territorios de forma diferente, ¿no? Que es la aparición del Estado-nación, ¿no? Y había que gobernar mejor a todas estas nuevas personas que aparecen en territorios, ¿no? Que dejan de ser súbditos a ser sujetos, ¿no? Y aparece la figura del sujeto de Estado. Claro, sujeto viene de estar sujeto. Es decir, para pertenecer a un Estado tienes que estar sujeto al Estado. El Estado te tiene que reconocer, te tiene que poder entender, te tiene que descifrar y te tiene que dar una serie de prerrogativas, pero tú también te tienes que configurar como sujeto de ese Estado. Tienes que actuar en la medida que ese Estado tiene una serie de normativas, una serie de imaginarios, una serie de códigos de conducta, ¿no? Entonces, en la aparición de los primeros Estados-nación, ¿no? Vemos que hay tres tipos de medidas que se hacen
muy diferentes, pero que todas contribuyen a esta producción de este sujeto que el Estado tiene que reconocer como tal, pero el sujeto tiene que vincularse emocionalmente al Estado, ¿no? Entonces hay medidas que son completamente técnicas, otras jurídicas y otras simbólicas. Hoy obviamente hablaremos más de las simbólicas, ¿no? Pero en las técnicas, por ejemplo, una de las primeras cosas que se hace en la aparición de Estados-nación es la homologación de los pesos, ¿no? En los mercados, en los comercios, etcétera, etcétera, cada región, cada ciudad tenía sus propios sistemas de peso y de medidas, ¿no? Entonces hay que homologarlo, ¿no? Todo el mundo tiene que hablar en las mismas tipos de cantidades, ¿no? Se impone el sistema métrico, ¿no? También se imponen los apellidos por primera vez. Esto con la aparición del catastro, es decir, cuando las personas tienen que empezar a pagar impuestos, de repente se dan cuenta que es muy difícil, porque las personas no tienen nombre y apellido, sino que son de clanes, son de familias, son de un sitio, ¿no? Este es de la casa de tal, ¿no? Entonces, es demasiado abstracto, ¿no? Y el Estado no puede sacar impuestos a cada persona así. Entonces aparecen los apellidos, ¿no? Entonces, pues, cada país se inventa su sistema de cómo poner apellidos, ¿no? En el Estado español, pues sabéis que sobre todo viene del apellido del padre, ¿no? Lo que hasta hace 2 siglos apenas no era un apellido estable, es decir, que si tu padre se llama Pedro, tú te apellidas Pérez, pero te llamas Santiago, entonces eres Santiago, ¿no? Entonces ibas pasando el apellido del nombre, pero no se estabilizaba nunca, ¿no? Entonces dijeron, no, será uno solo y no se mueve, ¿no? Entonces se estabilizan los apellidos. Hay una cosa muy curiosa en la colonia, en las Filipinas, ¿no? Los españoles llegaron allí, claro, no entendían ningún apellido, y entonces dijeron, pues vamos a repartir apellidos. Entonces, cada agrimensor que iba a las ciudades tenía una lista de apellidos, uno iba con la A, otro con la B, otro con la C, entonces los de la C era Cruz, Compostela, ¿no? Entonces, dependía de dónde estabas, pues todo el mundo tenía el apellido que empezaba con la misma letra porque era lo que te había tocado, ¿no? Entonces, incluso ahora en Filipinas se sabe de dónde es más o menos las personas por el tipo de apellido que tiene, ¿no? Bueno, ¿no? Pues en el Reino Unido viene más trabajos, ¿no? Fisher, ¿no? Pescador, ¿no? Cada lugar, ¿no? Tiene ahí su forma de producir un apellido para identificar a una persona y atribuirle unos impuestos. Y para atribuirle unos impuestos tiene que trabajar con la misma medida. Si es grano, pues tiene que trabajar con el mismo tipo de peso porque le vamos a pedir lo mismo. ¿No? Entonces se va produciendo con una serie de técnicas para producir a sujetos homologables entre sí y que sean identificables y leíbles por el Estado, ¿no? Ahí nace la estadística, ¿no? Que como dice el propio nombre de la estadística, es la ciencia del Estado, ¿no? El Estado tiene una ciencia y la estadística que es para entender qué hacen las personas y poder controlar mejor, ¿no? Natalidad, muerte, enfermedades, ¿no? Y vas computando todo eso para prever lo que va a pasar, ¿no? Entonces nace una ciencia propia del Estado, la estadística, ¿no? Así que hay técnicas, ¿no? De producción de Estado, ¿no? Están las jurídicas, la producción de constituciones, de marcos legales, también tiene que haber ejércitos, tiene que haber policías, tiene que haber jueces, ¿no? Entonces produces todo un sistema jurídico, ¿no? Para decir lo que se puede y no se puede, cómo se tiene que comportar una persona dentro de un espacio concreto, ¿no? También quién pertenece y quién no pertenece, entonces tienes que poner fronteras, ¿no? Para decir quiénes no son del Estado, ¿no? Pero claro, todas estas medidas que son muy técnicas o jurídicas no se aceptan de buenas a primeras. También tienes que producir una voluntad de pertenecer a un Estado. Tienes que aceptar el trato de que te regulen, te ordenen, te hagan tener un nombre fijo, disuelvan tu familia, te hagan pagar impuestos, te normativicen, ¿no? Y ahí es donde, junto a la ley escrita, tiene que aparecer una ley que no puede estar escrita, que es donde tienes que sentir vínculos emocionales, tienes que emocionarte, tienes que sentirte parte de una comunidad imaginada, inventada, ¿no? Muy reciente. Y entonces aparece, ¿no? En ese momento lo que se llama estética, ¿no? Que la estética al principio se considera que es una ciencia menor a la política, que ayuda a entender qué pasa en el interior de las personas para poder ponerlas en relación a las necesidades del Estado, ¿no? Por eso Baumgarten, que es el que define la estética contemporánea, ¿no? Habla que es una ciencia menor a la política, pero necesaria para la política. Una dice lo que tienes que hacer y otra dice que tienes que aceptar ese pacto, ¿no? Tienes que sentirte parte de un consenso
de una unidad, de un espacio, de un imaginario colectivo que te permita saber lo que tienes que hacer sin que te lo digan. Y las dos tienen que funcionar a la vez. La que te pueden decir cómo te tienes que comportar, pero también tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Son dos normas, una escrita y una que no se puede escribir, ¿no? Que dice Kant. Una simbólica y la otra violenta. Esa ley se tiene que asimilar, tiene que surgir de dentro, ¿no? Entonces, ¿no? Se escribe Baumgarten, ¿no? Que junto al orden racional, que es la ley, ¿no? Que se está imponiendo, hay que ordenar las emociones, las sensaciones y las percepciones de las personas. Hay que producir un nuevo dispositivo que ordena las emociones y la sensibilidad de las personas. Y eso es lo que se llama estética, ¿no? Que en su momento se define como la primera filosofía del cuerpo, ¿no? Es una filosofía que busca entender qué pasa, por qué sientes una cosa, cómo la sientes, cómo te emocionas, cómo te cruza el mundo, ¿no? Cuando te enfrentas a la realidad de los fenómenos, ¿qué está pasando en tu interior, ¿no? Por eso la estética lo que mira es pues, lo sublime, lo siniestro, la belleza, ¿no? Todas estas cosas que pasan en el interior de las personas cuando se encuentran frente a un fenómeno externo, ¿no? Claro, el gran problema de la estética es que no se puede legislar. No te pueden decir, te tiene que gustar esto. Tienes que aprenderlo, ¿no? En ese sentido, el gusto no se puede legislar, pero se tiene que ir construyendo, ¿no? Se tiene que unificar. Se tiene que armonizar. Se tiene que estructurar un sentido, una forma de sentir colectiva, ¿no? Que reproduzca los intereses de estos nuevos estados, ¿no? Y no es casualidad pues, que diferentes países tengan diferentes gustos, diferentes inclinaciones, y el gusto no es una cosa natural. Es decir, no es natural que en México les guste el picante. Ha habido una producción social del gusto. De la misma forma que no es natural que en Italia guste más la pasta o que en lugar, ¿no? Como se va produciendo estos imaginarios de deseo, de gusto, de placer, del sentir y del que te tiene que empezar a gustar, ¿no? Los intereses de las personas. Claro, esto es un proceso súper violento, es decir, tú estás ahí con tu comunidad, con tu pequeño bosque comunal tal, y dices, no, tú perteneces a esta administración, este señor te viene a coger impuestos cada 2 meses y este es el señor que te va a legislar, ¿no? Y tú tienes, dices, ¿para qué, no? Entonces tienes que producir una aceptación de eso, ¿no? Entonces tienes que alinear los intereses de las personas con los intereses del Estado, ¿no? Y si la política de leyes se centra en lo lógico, en lo racional, ¿no? Estamos en plena modernidad, ¿no? Con una obsesión por lo universal, por lo racional, por lo moderno, ¿no? La estética surge para hacerse cargo de unas cosas que se consideran menores, ¿no? El cuerpo, lo sensible, lo particular. Entonces están las grandes leyes, los grandes relatos, pero también están las pequeñas inclinaciones, las pequeñas emociones, los pequeños deseos, ¿no? Que hay que poner todo, ¿no? Tiene que ir a la par, ¿no? Claro, nadie nos puede decir que nos tenemos que emocionar delante de un himno, de un cuadro, de una obra, pero ya sea el himno oficial o no oficial, ¿no? Es decir, que después están los himnos no oficiales, ¿no? Y claro, yo vengo de Cataluña, ¿no? Y hay ciertas canciones del rock catalán que si cuando las pones en la discoteca, sea a la hora que seas, no todo el mundo sale cantando, ¿no? Sopa de cabra o Sau, ¿no? Pues per tú, ¿no? Pues esos himnos que se producen a la hora de producir, ¿no? Como un sentimiento colectivo, ¿no? Aquí, bueno, ya vosotros sabéis cuáles son aquellos himnos oficiales y los no oficiales que cuando suenan de repente, ¿no? Me interpela, ¿no? Tienes que sentir que te interpela, o si te has trabajado un poco, que no te interpela porque ya sabes que busca interpelarte, ¿no? Que es la contra, ¿no? Así que la estética nos permite sintonizar con las frecuencias, con los estímulos, con las cosas que nos rodean, y produce una serie de un repositorio, ¿no? Un repertorio de acciones, ¿no? Pues sabes que ante la muerte te tienes que entristecer, ¿no? Es lo correcto, ¿no? Frente a un nacimiento te tienes que alegrar, ¿no? Claro, son cosas muy ordenadas que no son por casualidad. Es decir, el otro día estaba en un encuentro budista y falleció un hombre. Entonces, claro, los budistas estaban súper contentos, rollo, has abandonado el cuerpo terrenal, ahora puedes... Y claro, la familia estaba horrorizada, ¿no? Dice, ¿qué hacen estos, no? Claro, el cómo tu cuerpo reacciona a lo sensorial es una producción sociohistórica y puede ser diferente. Es decir, frente a lo mismo podemos tener repertorios más grandes o más pequeños, ¿no? Los que trabajáis en el CICAS lo sabéis, ¿no? El cuerpo se va produciendo,
se van introduciendo los gestos, se van introduciendo los movimientos, vamos integrando pequeños movimientos, sensibilidades, formas de reaccionar, ¿no? La estética produce eso, ¿no? Y nos comportamos a través de las categorías estéticas que hemos ido adquiriendo, que son contingentes, que son temporales y que están alineadas con intenciones, ¿no? Nos enseña la estética cómo subjetivar, ¿no? Cómo hacer nuestros ciertos estímulos o percepciones, ¿no? ¿Cuál es la respuesta corporal, sensible, emocional, adecuada y cuál no, ¿no? ¿Cuál es el repertorio que tenemos frente a emocionarse, querer, odiar, todas estas cosas, ¿no? Claro, el truco, el problema, ¿no? Lo que Eagleton dice que es política la estética, es que lo que uno siente y percibe, claro, uno siente que sale de dentro, ¿no? Tú piensas que es particular, pero es completamente estructural. Es decir, tu repertorio está construido socialmente. Y uno piensa en su cabeza que le gusta mucho algo de una forma particular, ¿no? Pero en el fondo te está gustando porque ya está producido ese gusto. Esa capacidad de que algo te guste, que te interpele, te sientas, ha sido producida ya, ¿no? Y hay cosas, hay estéticas que son muy difíciles, ¿no? Y hay estéticas que son muy fáciles de que te entren, ¿no? Que enseguida ya sabes por dónde viene, sabes reaccionar a ello y sabes cómo posicionarte en relación a ese fenómeno, ¿no? Y cada cual piensa que su mundo interior es privado y muy particular y que sentimos cosas, pero si después miramos los objetos culturales que se consumen, vemos que hay una concentración. Es decir, el año pasado fue el Brad Summer de Charlie XCX y todo el mundo le gustaba esa estética, y el verano Motomami. Es decir, hay estéticas muy hegemónicas que vivimos como particulares. No, a mí me gusta esto, ¿no? Claro, no puede sentirse como una imposición. Cuando alguien dice te tiene que gustar esto es cuando te rebelas, ¿no? Eso es el gesto adolescente, ¿no? De típico padre o madre que te pone el disco, yo esto, tal, y haces todo lo contrario, ¿no? Te vas al extremo. Yo me metí en el heavy en su momento. Creo que no ha salido. Entonces vamos naturalizando ese repertorio, lo vamos haciendo nuestro, ¿no? Y al final pensamos que el gusto es propio, que las emociones son particulares, que las sensaciones nos pasan a nosotros, ¿no? Y ese orden que no es explícito se hace implícito, ¿no? Y sabes que cuando entras a un museo tienes que estar en silencio, ¿no? Cosas así que ya no te tienen que decir, ¿no? Sabes comportarte, ¿no? De la misma forma que ves quién se sabe comportar en un aeropuerto y quién no tiene el código ese, ¿no? Y ves a una persona completamente perdida que no sabe ir a la velocidad que toca, ¿no? Ves las personas cómo van integrando las normas y quién no las ha integrado, ¿no? Después os cuento una anécdota del tren de hoy sobre estética. Entonces, claro, ayuda a coordinar lo social con lo personal, ¿no? Se alinean. Lo social y lo personal se van alineando, ¿no? Y es la puerta que nos permite entender cómo lo que opera fuera actúa dentro de una persona, ¿no? Es lo colectivo que vivimos como particular, ¿no? Por eso Raymond Williams, uno de los personas que más ha pensado en cultura, ¿no? Decía que al final la estética lo que produce son estructuras de sentimiento, ¿no? Y es bonita la frase, ¿no? Porque el sentimiento parecería que es algo que es particular, pero dice que es una estructura, ¿no? Es estructural. El cómo sentimos es estructural, no es particular, ¿no? Pero siempre lo sentimos como algo propio. Entonces, quien tenga la capacidad de definir lo que sentimos, también tiene la capacidad de regular cómo nos comportamos. Por eso, este vínculo, ¿no? De estética y ideología. Produce gustos compartidos que se perciben como particulares, ¿no? Y a raíz de este interés desde la administración pública, desde los estados por la estética, ¿no? Nace esta vocación de crear museos, bibliotecas, auditorios, centros donde las personas, donde estos nuevos sujetos puedan ponerse en contacto con los gustos adecuados, ¿no? Donde se formen en lo que toca, donde aprendan a sentir colectivamente lo mismo, ¿no? Y aquí es la parte de historia de la charla, que la pongo al principio porque es un poco más rollo, ¿no? Y aún tenéis atención, ¿no? Y ahora voy a un poco a lo de la cultura, que ya estamos un poco más dentro, ¿no?
Claro, con la aparición de los Estados-nación también aparecen las revoluciones, es decir, las luchas por apropiarse de las administraciones, ¿no? Las revoluciones, que casi todas han sido burguesas, ¿no? Menos la del 17, que es muy diferente en Rusia, ¿no? Pero son revoluciones por hacerse por asumir el gobierno, ¿no? Y la burguesía, que es una clase social súper reciente en la historia, siglo XVIII, ¿no? Es el gran grupo social que aparece y ve clarísimamente que si se quiere reproducir como grupo social, tiene que hacerse cargo de las administraciones, tiene que hacerse con el Estado, ¿no? Claro, esta burguesía es un grupo social nuevo, ¿no? Empieza hace muy poco y se tiene que hacer a sí misma, ¿no? Y para hacerse a sí misma como grupo social, para entenderse como grupo social, tiene dos herramientas. Uno, la economía, y otro, la cultura. Hoy no hablaremos mucho de economía, pero sí de cultura aquí, ¿no? Es decir, por un lado tiene que apoderarse de los medios de producción, ¿no? Asumir el control sobre los comercios, sobre todo, pues la destrucción de los gremios, del artesanado, ¿no? Todo esto tiene que ver con la burguesía rompiendo los lugares que no podía controlar, ¿no? Es decir, el Estado, los artesanos y los gremios no le interesaban nada porque estaban autogestionados y tenían capacidad de formarse, de compartir y crear sistemas propios, ¿no? Entonces hay que intervenir allí, ¿no? Y a la burguesía no le interesa. Y hay un ataque contra todo esto, ¿no? Para hacerse con el control económico en las ciudades, ¿no? Pero por otro lado hay que producir un nuevo gusto, un gusto diferenciado, un gusto que permita que estas nuevas personas, esta nueva clase social, sepa quién es y quién no es de su clase, ¿no? En ese sentido la burguesía produce una sensibilidad nueva, ¿no? Una sensibilidad que le tiene que permitir distanciarse de quien no quiere parecerse para nada. Al principio, sabéis que la burguesía tenía un poco de admiración por la aristocracia y hace gestos de aristocracia, ¿no? Pero muy rápidamente lo pierde, ¿no? Empieza a perder el respeto a la aristocracia, ¿no? Y sabe que no quiere parecerse a ellos, ¿no? El gusto del rococó, todo esto no queremos parecernos, ¿no? Pero tampoco nos queremos parecer al pueblo llano, al proletariado, a la chusma, ¿no? A esa gente que tiene músicas, tradiciones, folclores, cosas que no pueden ser lo que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí es donde se inventan, ¿no? Este neologismo que se llama cultura, ¿no? Es una palabra que se traduce del cultura alemán, ¿no? Al francés con C. Y esa cultura es esta nueva cosa que tienen un grupo social nuevo, la burguesía, que sabe que ellos tienen y los demás no tienen. Porque los de abajo tienen el folclore y los de arriba tienen las bellas artes. Pero ellos tienen, de repente, empiezan a hablar de tener una cosa nueva, llamada cultura. Cultura, etimológicamente, viene del latín colere, ¿no? Y que viene de la misma raíz, cultivar, ¿no? El cultus, de cultivar, ¿no? Que también es el colonus, ¿no? Son el col de cultura y colonizar. ¿Por qué? Porque si colonizabas una tierra, si no la cultivabas no podías vivir allí. Por lo cual, cultivar y colonizar tienen la misma raíz etimológica y la misma lógica. La teoría de colonia le entra mucho en esta cosa de por qué cultura y colonia se han usado como lo mismo, ¿no? Pero hay esta idea de que hay un cultus, una capacidad de cultivar, de transformar a través del trabajo de uno, ¿no? Y si tú cultivas, puedes vivir, ¿no? Entonces, esta idea se transforma de, si se puede cultivar la tierra, si se puede transformar la tierra, también se debería poder transformar a la persona. Entonces, cultura es la transposición de este cultus a la persona. Ya no es la tierra, es la persona. Tengo la capacidad de trabajarme a mí misma, a mí mismo, y hacerme el sujeto que quiero ser. Y para hacerme el sujeto que quiero ser, tengo que elegir qué objetos culturales son los que quiero que me identifiquen. Tengo que producir un gusto diferenciado a los demás, ¿no? Y ahí empieza esta cosa que llamamos cultura, ¿no? En sentido ya contemporáneo. Una serie de prácticas y de objetos con los que yo me puedo hacer a la medida de mí mismo, con los que yo me puedo diferenciar de los que no tienen esta cosa llamada cultura, ¿no? Entonces tengo que saber cuáles son y tengo que saber cuáles no entran también, ¿no? Entonces, de repente, esta producción de un gusto colectivo de una clase social que empieza a emerger tiene que decir qué es cultura y qué no. Y por primera vez empieza esta producción legislativa de hay que elegir, ¿no?
Entonces, la cultura, tal y como la entendemos ahora, es un artefacto completamente burgués y nacida en este momento histórico muy concreto, ¿no? Y nace también en un momento de lo que llamamos individualismo posesivo, ¿no? Esta idea de que la persona es propia de sí, es dueña de sí misma. De que yo no formo parte de un clan, una comunidad, una familia, un grupo, sino que yo soy dueño de mí mismo. Y esto es un fenómeno muy, muy reciente en la historia. No sentir que eres parte de algo más grande, sino que tú, hay algo de ti que te hace propio, ¿no? Que yo puedo ser mi propio dueño y he de labrarme a mí mismo a través de la cultura para ser como quiero que ser, ¿no? Es una idea súper idealista al final, ¿no? Es decir, claro, presupone una cosa que es que tenemos alma, que eso ya cada cual se lo trabaje donde quiera y como quiera, ¿no? Y dos, que tenemos la capacidad de transformarnos a nuestra propia voluntad, esa alma, ¿no? Entonces son las dos cosas, ¿no? Como que entran en esta idea de cultura, ¿no? Para que sea operativa, el sujeto tiene que ser independiente del contexto y de verse a sí mismo para ser como es, ¿no? Entonces, la cultura burguesa nace ya con un sesgo estético. Tiene que empezar a hacernos ver el mundo como una serie de factores independientes, aislados, en las que yo no pertenezco al mundo, sino que yo habito en el mundo. Y es un cambio muy, muy loco, porque ya no me siento parte de una trama de vida, sino que me tengo que sentir como dueño de mí mismo, como el sujeto que se construye y que tiene la capacidad y la obligación ética de producirse de forma adecuada. Es una mezcla de Kant aquí, ¿no? ¿no? Toda la parte más moral de Kant y de una nueva cosa que es el liberalismo, ¿no? Yo soy libre de ataduras, yo soy libre de los demás, yo tengo que producirme a mí mismo y tengo que competir contra los demás, porque obviamente los demás quieren lo que yo quiero. Entonces ya empieza a forjarse este sujeto liberal europeo, ¿no? Un sujeto que se hace a través de las preferencias individuales. Yo tengo que elegir lo que me va a hacer sujeto de cultura. Yo tengo que elegir lo que me va a hacer mejor. Yo tengo que elegir el objeto que me va a refinar y también tengo que establecer cuáles son los que no son objetos de cultura, dignos de refinamiento, ¿no? Así que el sujeto burgués se va haciendo autónomo, ¿no? Moldeando su subjetividad en este nuevo dispositivo de autocultivo que es esta cosa llamada cultura, ¿no? En este nuevo movimiento, las culturas comunitarias, el folclore, todo eso se ve retrógrado, ¿no? Como todo eso es el pasado, vamos hacia la modernidad, vamos hacia adelante, y solo es la cultura individual, solo es la cultura posesiva, la cultura liberal, la que es emancipatoria, ¿no? Entonces empieza a ver que todo aquello que te ancla a la comunidad, al pueblo, se ve como culturas atávicas, ¿no? Y esta nueva cultura moderna es de corte completamente diferente, ¿no? Implica pensar que somos fruto de nuestras propias decisiones, ¿no? Es decir, que quienes somos depende de nosotros mismos, ¿no? Y que todas las relaciones de poder, las estructuras económicas, las instituciones, no nos condicionan, que es el gran giro del neoliberalismo. Eres independiente del mundo. Tienes que ser libre del mundo, ¿no? Claro, la paradoja es que gran parte de las decisiones más formativas y que más han impactado en nuestras vidas no las hemos tomado nosotros. Es decir, por mucho que nos queramos formar, no hemos decidido nunca, nadie de nosotros, creo, vamos, igual sí, pero donde nacíamos, no hemos elegido nuestros padres biológicos, no hemos nacido eligiendo un idioma, no hemos nacido eligiendo una escuela, no hemos elegido un sistema económico, no hemos elegido una nación, no hemos elegido un sistema social. Es decir, todas aquellas cosas que nos han formado, no las elegimos. Y aún así en nuestras cabezas pensamos que somos fruto de nuestras decisiones, ¿no? Y es la gran paradoja, ¿no? Esta decisión que necesita hacer la cultura. Hacernos pensar que efectivamente somos fruto de decisiones que tomamos nosotros, ¿no? Y eso nos va individualizando, nos va separando del concepto. Vamos perdiendo, ¿no? Toda la estructuralidad del poder, de la economía, del género, ¿no? Todas estas decisiones que son súper bestias. Las vamos perdiendo de vista y pensamos cada vez más que somos fruto de nuestras decisiones.
decíamos que esta clase social, la burguesía, busca la hegemonía, ¿no? ¿Y la hegemonía cómo la construye? Reproduciendo su gusto, reproduciendo sus aspiraciones, reproduciendo sus imaginarios. Y para eso tiene que hacerse cargo, tiene que llegar a las administraciones y hacerse con las instituciones culturales, ¿no? El lugar que va a reproducir y va a normalizar ciertos códigos, ciertas conductas, ciertas estéticas, ¿no? De hecho, no es casualidad que en gran parte de las constituciones europeas el derecho a acceso a la cultura sea un derecho garantizado. En España, en el punto 44, ¿no? Dice, todo ciudadano tiene derecho a acceso a la cultura está aquí, tienes derecho a acceder, ¿vale? Es decir, ya está implícita la idea de la cultura, no es algo que produces, que tienes dentro, sino que es algo que puedes acceder, ¿no? Y es la misión del Estado tutelar ese acceso y garantizarlo. Es decir, la administración se piensa, que la cultura existe y la tiene. 2, que el sujeto tiene que acceder a ella. 3, que es su responsabilidad garantizar y tutelar a la persona para que llegue a la cultura adecuada. Es bastante loco, sí. Solo cómo se explica en la Constitución. Entonces, claro, se va produciendo pues, una hegemonía, un imaginario colectivo, un tipo de idea de cultura muy determinado que tiene mucho que ver con este auge de las burguesías y después lo que llamamos clases medias, ¿no? Históricamente la burguesía es la primera clase social que crea cultura, la produce, es decir, saca dinero de ella y la consume. Es decir, hace todo el ciclo completo, ¿no? Produce un artefacto, lo nombra y genera un sistema de creación, producción y consumo que hace que quien lo consuma acabas, ¿no? Como percibiendo, adecuando estos registros estéticos a una colectividad, ¿no? Produce una sensibilidad colectiva, ¿no? Y esa sensibilidad es la de un grupo social muy concreto, ¿no? Y decíamos que la estética es la norma sin norma, ¿no? Entonces tenemos que sentir esa sensibilidad colectiva, pero nadie nos lo puede obligar, nadie nos puede decir que frente a esta experiencia concreta te tienes que sentir así, pero sí se produce el relato colectivo de cómo te tienes que sentir normativamente frente a las cosas. Si te sientes de forma diferente, si sales de la norma, empiezas a tener problemas, ¿no? Incluso jurídicos. Vamos bien de tiempo. Se va imponiendo 3 registros estéticos, que creo que son como los 3 grandes registros que cruzan gran parte de la cultura burguesa, ¿no? Por un lado, el individualismo, ¿no? Es un registro, ¿no? Como esta idea de sentirse individuo y perder la percepción de somos parte de una trama mayor, ¿no? El subjetivismo y el emotivismo. Vamos a entrar un poco en estos 3 registros porque creo que son importantes, ¿no? El individualismo, esta sensación, esta idea de que soy un individuo separado de la comunidad, del grupo, de lo social, ¿no? Y que siento de forma separada, ¿no? Que soy otro, ¿no? Y que me debo a mí mismo, ¿no? Está súper amparado por relatos intimistas, por el héroe que se enfrenta a la comunidad, ¿no? Gran parte de las primeras obras culturales modernas son personas que la comunidad, ya sean las hermanastras, la madrastra, el padrastro, ¿no? Como el grupo social es lo malo y tú te tienes que distanciar para ser feliz, ¿no? Acabas eligiendo el que no es de tu comunidad para realizarte y para, ¿no? Entonces, tenemos gran parte de los relatos que empiezan a decir lo comunitario es malo, te coarta, es lo que no te permite ser quien eres, ¿no? Gran parte de los relatos culturales, desde el 19 hasta el 20, tienen que ver con la tiranía del grupo, ¿no? Contra alguien que quiere ser diferente y diferenciar del grupo, ¿no? Por otro lado está el subjetivismo, ¿no? Que nace con el romanticismo alemán, ¿no? Y frente al racionalismo frío y tal, ¿no? Pues la subjetividad es lo que importa, ¿no? Lo que siento y pienso es importante, mi verdad tiene valor, ¿no? Frente al racionalismo frío, ¿no? Y todo tiene que ser científico, el subjetivismo es lo que dice, ¿no? Lo que como yo he sentido la experiencia es como tiene valor, ¿no? Y todo el subjetivismo sale todas las vanguardias pictóricas, ¿no? No pinto la realidad, pinto como la siento, ¿no? Como la subjetividad de la experiencia es lo que tiene valor, no la experiencia en sí, ¿no? Y el subjetivismo ahora mismo está ¿no? como completamente desmadrado. Trabajo en la universidad y es una locura, ¿no? Profesor, ser para ti, ¿el qué? No, todo esto de que el feudalismo y la monarquía absoluta, yo es que los monarcas los veo diferentes.
pero no estamos hablando de los mismos. No, pero Sofía yo no la veo absoluta, no hablamos de lo mismo, ¿no? Bueno, para ti, pero para mí es diferente, ¿no? Todo tiene que pasar por mi subjetividad y si no pasa por lo que yo siento y tal, estamos en contra, ¿no? Y es muy bestia. Y el emotivismo, ¿no? Que es la tercera corriente estética que cruza 19 y 20. Lo que siento tiene valor de verdad, ¿no? Mis emociones son una brújula moral. Si me he sentido mal es que algo es malo, si me he sentido bien es que algo es bueno, ¿no? Tengo que poner todo el rato el gusto a trabajar y expresarlo, ¿no? Las redes sociales están llenos de esto me ha gustado, ¿no? Me gusta, no me gusta, ¿no? Como esta cosa todo el rato de tener que poner el gusto a trabajar en público, ¿no? Como si fuera importante, ¿no? Es muy loco. Claro, todas estas tres corrientes estéticas van muy bien con el neoliberalismo, ¿no? Y esta idea de que el sujeto compite con todos los demás, que tú eres el centro de tu vida y que solo importa lo que tú deseas, ¿no? Y que tus deseos tienen que ser casi órdenes para los demás y tienes que disponer del mercado para imponer tu gusto, ¿no? Claro, todo esto acaba aislando el sujeto de la comunidad y hace que el interior parezca verdad, ¿no? Perdemos la estructuralidad del sentir. Casi parece que lo que me pasa a mí es importante, ¿no? Y que es mío, y que es propio. Y como siento, tengo que expresarlo y tiene que ser verdad, ¿no? Como si lo que siento no estuviera mediado por instituciones, por regímenes económicos, por estructuras de sentir basadas en decisiones que no he tomado yo, ¿no? Olvidamos que los vínculos nos producen como sujetos y que el gusto está producido socialmente, ¿no? Poco a poco, esto va conduciendo a esta idea de que lo que pasa en mi cabeza es importante. Y es tan importante que pierdo de vista lo social, ¿no? Puedo estar tan preocupado si me han dado like en la historia o no, si tengo el check, me mandé un WhatsApp y no me la mira o me la mira, ¿no? Empezamos a darle tanta importancia a eso que puedes tener una guerrengaza al lado y ser indiferente a ella. Porque la naturaleza de lo que sientes es tan fuerte, tan bestia, que vas perdiendo capacidad de empatía. Y te va replegando, ¿no? La subjetividad se va replegando sobre sí misma, ¿no? Y al final, claro, asumes lo estructural como fallos personales, ¿no? No soy suficientemente bueno para este trabajo, no me he esforzado suficiente, ¿no? No, es que el sector está completamente destrozado, ¿sabes? Ni tú ni nadie. Pero empiezas a parecer que todas las cosas pasan por ti, ¿no? Y entonces los asuntos políticos se acaban sometiendo al designio del yo, ¿no? Parecen temas personales, ¿no? Y de repente pues vemos eso, ¿no? Que la precariedad, que era una herramienta que nos permitía ver colectivamente lo mal que estaba el mercado, lo empezamos a expresar como una cosa propia, ¿no? Yo es que soy una persona precaria. No, tú eres parte de un precariado. Tú no eres precario, no lo has decidido, no tiene que ver contigo. Tiene que ver con un mercado que es completamente indiferente a ti, además, ¿no? Pero parece que, ¿no? Soy una persona precaria, ¿no? Me autoexploto, trabajo en cultura y me autoexploto. Como si hubiera otra opción. Es que, ¿no? Como parece que yo he elegido autoexplotarme porque podía haber elegido la otra vía, ¿no? La vía de, había mucha pasta, había producción para eventos, estaba súper bien y podía ganar muy bien la vida, pero he elegido esta otra, ¿no? Y entonces asumimos una cosa que es estructural, no hay mercado cultural realmente, como si fuera una cosa personal. No, es que me he autoexplotado y soy una persona precaria. Es que no tenías opción. Imagina que, ¿no? Que pudiéramos, no, es que yo tenía un palacio, tenía muy buena vida y he elegido esto otro. No, que va. Entonces empezamos a particularizar las cosas, ¿no? El otro día me decían unas personas, ¿no? No, es que yo creo que gentrifica el barrio, el Poblenou en Barcelona. Sí, porque yo tenía una galería y tal, y ahora, bueno, sabes que la Caixa había comprado 3 manzanas y había un plan de reurbanización y se estaba especulando con esto 10 años antes de que tú abrieras tu galería, ¿no? Como has perdido de vista que la gentrificación es estructural, que ninguna persona contribuye individualmente a la gentrificación, que Blackstone ha comprado gran parte de los pisos de este barrio. Son fondos buitre, que son decisiones que se han tomado sin sentir ni pensar en ti para nada. Y tú necesitas que eso pase por tu ego, decir, yo he gentrificado un barrio, ¿no? Para no sentirnos que el mundo nos es indiferente, pero es que el capitalismo neoliberal nos es completamente indiferente. Le da igual lo que sintamos realmente. Dice, exprésate porque me das igual. Y esa es la contradicción en la que vivimos y el hastío contemporáneo que nos toca vivir, ¿no? Nunca habíamos sentido tantas cosas y lo que sentimos es completamente igual. Llegan y barren 2 manzanas y se lo cargan todo. Lo que puedes sentir y lo que te gusta es indiferente, ¿no?
De esta forma, paulatinamente, ¿no?, se van privatizando las formas estructurales y parece que son rasgos personales, ¿no? El género, la violencia, tal, parece que es mío, ¿no?, en vez de una cosa estructural, ¿no? Y lo que son elementos que nos tendrían que servir para combatir injusticias, acabamos adoptándolos como elementos personales, ¿no? Y la izquierda ha comprado en gran parte este relato idealista de la cultura también. Y hemos dejado las cosas muy fáciles cogiendo este relato. Termino. Esto es la visión idealista de cultura. Claro, creo que se puede contraponer y deberíamos empezar a trabajar también desde una perspectiva materialista de la cultura, ¿no? Y creo que muchas veces este énfasis por trabajar en lo simbólico, en el relato, en los símbolos, en los gestos, no nos ha dado tiempo, no nos ha permitido ver lo importante que son las condiciones materiales de vida, ¿no? Cómo eso también produce cultura, ¿no? Cómo los elementos estructurales son los que acaban vertebrándonos y produciendo el gusto, y produciendo la sensibilidad, y produciendo la cultura que somos capaces de crear, ¿no? Creo que es importante trabajar la dimensión sistémica donde lo personal y lo social se cruzan, ¿no? Y para eso hay que crear nuevos imaginarios y nuevas formas de articular esta cosa llamada cultura, ¿no? Una cultura que esté más articulada, ¿no? Una cultura que permita entender que mis condiciones de vida van a definir mis condiciones de imaginación. Y que si tengo una vida precaria y dramática, voy a tener relatos solipsistas precarios y dramáticos. Si no soy capaz de construir colectivamente espacios, voy a acabar reproduciendo imaginarios de espacios privados, ¿no? Las condiciones materiales tienen consecuencias simbólicas, ¿no? Y muchas veces nos hemos quedado debatiendo lo simbólico mientras lo material nos lo han quitado de debajo de los pies. Es súper importante entender que la lucha por la vivienda, por el acceso a una vivienda digna, ¿no?, por tener espacios de vida seguros, es indispensable para poder experimentar y arriesgar estéticas. Cuanto menos inseguro nos sintamos, menos arriesgaremos en las estéticas que vamos a lanzar. Más haremos lo que pensamos que se espera que hagamos. Si no tenemos acceso a espacios físicos en los que vivir de forma diferente, vamos a reproducir los mismos imaginarios de siempre. Tenemos que vivir diferente para producir culturas diferentes, ¿no? Es decir, no hay cambio cultural si no hay un cambio social y material de vida. Creo que no hay derechos culturales si no tenemos derechos sociales. Si no tenemos derecho a una vivienda digna, a una alimentación digna, a una calidad de vida, a una salud digna, los derechos culturales son completamente superficiales. Y si no están tramados el trabajo, la vivienda y la cultura, vamos a acabar reproduciendo imaginarios culturales que no nos van a permitir cambiar las formas de vida, ¿no? En ese sentido, creo que es súper importante abrir espacios físicos y lugares donde adquirir la capacidad de negociar, ¿no?, que creo que es una de las grandes cosas que se está perdiendo, ¿no? Lugares donde podamos volver a aprender, a disputar, a crear políticas y a crear imaginarios de forma colectiva y no individualizados y no replegados sobre uno mismo, ¿no? Creo que hay que aprender colectivamente a vivir de forma diferente y crear nuevas formas de vida que den lugar a nuevos imaginarios, relatos y estructuras de deseo. Creo que es importante salir de los relatos centrados en el yo y empezar a construir un nuevo nosotros. Un nosotros que sea capaz de hacernos salir del solipsismo neoliberal y de la subjetividad replegada sobre sí misma, que solo es capaz de hablar de sus deseos, emociones y su propio malestar. Es importante que empecemos a articular de nuevo cultura y mundo. Sin la capacidad de entender que el mundo siempre fue común, estamos reproduciendo mundos muy privados, muy particulares constantemente. Y creo que la cultura, cuando se trama con la vida, se vuelve política y hay que volver a tramarla. Muchas gracias.